En la provincia de Huamanga, Ayacucho, el aire es denso y cargado de historia. Enclavada en el corazón del Braem, la zona de conflicto donde aún resuenan los ecos del terrorismo y el narcotráfico, la atmósfera parece más pesada, más húmeda que en cualquier otro rincón del Perú. El zumbido penetrante de los insectos selváticos golpeaba las ventanas de la comandancia del regimiento, pero dentro de la oficina, el ambiente era más gélido que una puna en invierno. Sentado con desdén en un sofá de cuero, expulsando volutas de humo de un cigarrillo, se encontraba el coronel Mateo Vargas, comandante del Regimiento de Infantería de Selva N grado 51. Frente a él, a solo un día de su baja, el sargento Quispe temblaba de rodillas. Vargas tomó un sobremanila del escritorio y se lo arrojó a la cara. Los papeles se esparcieron por el suelo, sin fuerza. ¿Así que te quieres ir a tu casa, imbécil? Después de tanto sudar, ¿te quieres ir sin un sol en el bolsillo? La primera frase que salió de la boca de Vargas fue como un cuchillo helado que se clavó en el corazón del sargento. Quispe se mordió el labio e intentó recoger los documentos del suelo, pero el borceguí reluciente de Vargas aplastó el dorso de su mano. «Ah. ¿Te duele? A mí me duele más el alma, carajo. Yo que te apreciaba tanto, que te consideraba de los míos, ¿y te atreves a apuñalarme por la espalda? ¿Creíste que con una denuncia anónima a la inspectoría yo iba a perder mi puesto?» Vargas soltó una risa amarga y apretó con más fuerza su bota militar. La piel de la mano de Quispe comenzó a rasgarse, mostrando una herida roja y viva. «Mi coronel, yo solo solicité el pago de mis horas extras, conforme al reglamento. Pensé que era injusto no haber recibido ni un céntimo en los últimos 2 años». ¿Reglamento? ¿Injusto? Vargas estalló en una carcajada que denotaba una incredulidad absoluta. Apagó bruscamente el cigarrillo en el cenicero. «Oye, muchacho, esto es el ejército, no una ONG de derechos humanos. Las leyes de los civiles te las pasas por donde no te llega el sol cuando cruzas la puerta de este cuartel. En mi regimiento, yo soy la ley y yo soy el reglamento. ¿Esa cartita que enviaste a la inspectoría? ¿A manos de quién crees que llegó primero? El General Inspector y yo estuvimos brindando con un pisco de los buenos anoche mismo en el centro de Ayacucho». Vargas abrió un cajón de su escritorio y sacó otro documento, agitándolo frente a la cara de Quispe. Era una notificación de sanción disciplinaria. Falta contra el mantenimiento de la disciplina, insubordinación, injuria a un superior. Con esto, tu baja será por medida disciplinaria. Olvídate de tu liquidación y de tu pensión. ¿Quieres irte sin nada y con una mancha en tu expediente para toda la vida? Sigue intentando hacerte el valiente. Las lágrimas brotaban de los ojos de Quispe, mojando la tela de su uniforme. Provenía de una familia humilde de un pueblo en las alturas de Cangallo, y el dinero que había ahorrado durante su servicio era para costear el tratamiento de su madre enferma. Irse con las manos vacías era, para él, una sentencia de muerte. Vargas conocía esa debilidad mejor que nadie. Como un depredador jugando con su presa, se inclinó hacia adelante y susurró: «Así que hagámoslo por las buenas. Escribe una nueva declaración, di que estabas borracho y que todo lo que escribiste en la denuncia eran tonterías. Y firma este documento, donde donas voluntariamente todos tus pagos pendientes al Fondo para el Desarrollo del Regimiento. Si lo haces, te procesaré una baja honorable, como si nada hubiera pasado». No había otra opción. Con la mano temblorosa, Quispe tomó el bolígrafo que Vargas le ofrecía. Mientras firmaba aquel papel, sintiendo que vendía su alma, Vargas se relamía los labios con satisfacción. Así era como él controlaba su feudo, con miedo, manipulación y una explotación sistemática. En el corazón del Braem, el rey era él. O al menos, lo había sido hasta ese día. A la misma hora, un sedán negro recorría a toda velocidad la carretera que serpenteaba desde la costa hacia la sierra, en dirección a Ayacucho. En la placa, una estrella roja sobre fondo blanco indicaba el rango de su ocupante. En el asiento trasero, una mujer observaba con indiferencia el paisaje andino que se sucedía tras la ventanilla. Era la general de brigada Lucía Mendoza, la mujer más joven en alcanzar el generalato en la historia del Ejército del Perú y con una carrera forjada en las fuerzas especiales, combatiendo remanentes terroristas en el mismo valle al que ahora se dirigía. El conductor, un joven soldado, la miró por el retrovisor y preguntó con cautela: «Mi general, nos quedan unos 10 minutos para llegar al cuartel general de la división. ¿Procedemos directamente a presentarnos ante el comandante general?» Lucía no apartó la vista de la ventana. «No.
Con el general me reuniré mañana, respondió secamente. Da la vuelta. Sí, mi general. ¿A dónde nos dirigimos, entonces? Al regimiento 51. Los ojos del conductor se abrieron de par en par. Era sumamente inusual que un oficial de su rango, en su primer día, visitara una unidad subordinada en lugar del cuartel general de la división, y más aún el regimiento del infame coronel Vargas. Hay que presentarse como es debido, dijo Lucía, su voz monótona pero con un filo helado que hizo que el conductor tragara saliva. Vamos a tener mucho de qué hablar en el futuro. Encendió la tablet que descansaba sobre su regazo. La pantalla mostraba el expediente completo del coronel Mateo Vargas, junto con una detallada recopilación de informes de inteligencia sobre sus actividades ilícitas, una inexplicable ola de bajas de oficiales honestos, extraños accidentes que involucraban a soldados, y una contabilidad opaca de los fondos de la unidad. La mirada de Lucía se agudizó. Era la misma expresión que ponía en sus días en las fuerzas especiales, justo antes de neutralizar a un objetivo terrorista. Pero esta vez, la misión no era un ataque frontal. El objetivo era infiltrarse en lo más profundo de la guarida del enemigo y hacer que él mismo cavara su propia tumba. ¿Estás escuchando, soldado? Preguntó de pronto. Sí, mi general. A partir de este momento, observa cada palabra, cada gesto, cada expresión mía. Obsérvame hasta el punto de que olvides quién soy realmente. Se miró en el pequeño espejo del parasol y esbozó una leve sonrisa. El rostro de la justa y resuelta general Mendoza desapareció. En su lugar, en el reflejo, apareció una mujer desconocida, con una mirada voraz, hambrienta de éxito y poder. La puerta del despacho de Vargas se abrió con violencia. Un oficial subalterno entró corriendo, sin aliento. Mi coronel, en la prevención. ¿Qué pasa en la prevención, imbécil? ¿No te han enseñado a tocar la puerta? ¿Acaso ha bajado un batallón de senderistas? Preguntó Vargas con fastidio, manteniendo los pies sobre el escritorio. Ha llegado la general de la brigada de artillería. La nueva comandante. ¿La comandante de artillería? ¿La mujer esa de la que tanto hablan? Vargas frunció el ceño. Una general de brigada estaba un rango por encima de él. Sin embargo, resopló con desdén. Él, un egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, parte de una promoción influyente, no iba a dejarse impresionar por una mujer de las fuerzas especiales que, por alguna carambola del destino, había conseguido su estrella. Que pase. Le serviremos un café, a ver qué quiere. Seguro es de esas feministas insoportables, con ínfulas de heroína. Vargas se levantó a regañadientes para arreglarse el uniforme, pero no abandonó su aire de prepotencia. Aunque fuera una general, era una novata en ese rango. Él conocía las reglas no escritas de esa zona mejor que nadie. O eso creía. Un momento después, el sonido de unos tacones militares resonó en el pasillo. La puerta se abrió y Lucía Mendoza entró en la oficina. Su uniforme, impecablemente planchado, sus botas, brillantes como espejos, y sobre su hombro, la estrella que irradiaba autoridad. Pero lo que desconcertó a Vargas no fue su apariencia ni su rango, sino sus primeras palabras. Así que esta es la famosa oficina del comandante del regimiento más temido del Brain, dijo Lucía, olfateando el aire. Huele bien. Inhaló profundamente el humo de cigarrillo que impregnaba la habitación y sonrió de forma enigmática. Huele a poder. A hombre exitoso. Vargas se quedó perplejo por un instante. Cualquier otro oficial se habría quejado del olor a tabaco y a encierro, pero ella lo llamaba el aroma del éxito. Se quedó de pie, sin saber cómo reaccionar, antes de atinar a cuadrarse y saludar. Coronel de Infantería Mateo Vargas, a sus órdenes. Lucía devolvió el saludo con parsimonia. General de Brigada Lucía Mendoza. Puede sentarse, coronel. Ocupó el sofá principal con más naturalidad que el propio dueño del despacho, cruzó las piernas y lo examinó de arriba a abajo. He oído mucho de usted. Dicen que es el oficial más eficiente y con más carácter de toda la división. Bueno, mi general, son exageraciones. Solo me aseguro de que mis hombres estén bien entrenados, con mano dura. Vargas intentaba descifrarla. Por su historial en fuerzas especiales, esperaba una purista de las reglas, una idealista. Pero su actitud era completamente diferente. ¿Mano dura? Me parece excelente. El ejército se ha vuelto demasiado blando últimamente. Que los derechos humanos de los soldaditos,
que el buen trato se les da mucha confianza y terminan faltando el respeto. Los ojos de Vargas se iluminaron. Esas eran exactamente las palabras que él repetía a diario. Usted sí que sabe, mi general. Así es. El ejército debe ser el ejército. Un buen castigo es la mejor medicina, y el miedo es lo que mantiene la disciplina, ¿no es así? Viendo que Vargas mordía el anzuelo, Lucía se inclinó hacia adelante y susurró con voz confidencial. Por supuesto. Pero, coronel, ¿sabe cuál es la verdadera razón por la que he venido hasta aquí? Pues supongo que por su nombramiento, mi general. Lucía negó con la cabeza, una sonrisa gélida dibujada en sus labios. Nada de eso. Acabo de conseguir mi primera estrella, pero no pienso detenerme aquí. Para ascender a general de división, necesito resultados, logros que mostrar. Y siendo honestos, ¿quién llega a la cima siguiendo las reglas al pie de la letra? ¿No le parece? Lo miró directamente a los ojos. No era la mirada de un depredador acechando a su presa, sino la de una hiena que busca carroña junto a otra. Al menos, así le pareció a Vargas. Necesito a alguien como usted, coronel. Alguien capaz, que no se ande con rodeos para conseguir lo que quiere. ¿Le interesaría ser mi socio? Una sonrisa ruin se extendió por el rostro de Vargas. Bajó la guardia por completo y se recostó en su silla. Era de los suyos. Por fin llegaba alguien con quien se podía hablar. Ja. Mi general, esta noche reserve su agenda. La llevaré al mejor lugar de todo Ayacucho. Lucía sonrió. Pero bajo la mesa, sus manos estaban apretadas en puños, los nudillos blancos por la tensión. Esa noche, en una callejuela poco transitada de Guanta, iluminada por los neons parpadeantes de bares y cantinas, Vargas la condujo a un local subterráneo sin letrero. Por fuera parecía una ruina, pero el interior albergaba lujosos salones privados. Este es mi escondite, mi general. Aquí no entran civiles. Es el lugar perfecto para relajarse entre nosotros, con total discreción. Vargas, moviéndose con la soltura del anfitrión, llamó a los mozos y ordenó una botella del whisky más caro. Lucía observó el salón y se sentó con aire despreocupado. Discreción. Me gusta cómo suena eso. Después de varias rondas, el rostro de Vargas estaba rojo como un rocoto. Aceptaba cada vaso que Lucía le servía y empezó a hablar con la lengua trabada. Mi general, para serle sincero, usted sabe que mi nombre está en la lista de ascensos de este año. Si no consigo esa estrella, tendré que pasar al retiro. Y si me voy así, me muero de la rabia. Un hombre con sus capacidades merece esa estrella. ¿Cuál es el problema? Lo animó Lucía. Vargas golpeó la mesa con fuerza. La plata. El maldito dinero. Para aceitar las cosas arriba, se necesita munición, y con el sueldo de un militar no alcanza para nada. Así que tuve que usar un poco la cabeza. El momento había llegado. Lucía se llevó el vaso a los labios, fingiendo beber, mientras aguzaba el oído. La remodelación del comedor del regimiento, ¿sabe? Se la di a una constructora que está a nombre de mi cuñado. Inflamos un poco el presupuesto y la diferencia fue bastante jugosa. Y la comida de los soldados para que darles tanto, si al final todo lo que hacen es cagar. Se baja un poco la calidad, se compra a proveedores más baratos, y al mes te quedan varios miles de soles limpios. Vargas hablaba como si estuviera contando una hazaña heroica. Describía el peculado y la malversación como si fueran prueba de su ingenio. Impresionante. ¿Y no lo descubren? ¿Descubrirme? ¿Quién? Los oficiales de administración están comidos de mi mano. Todos tienen algún trapo sucio que yo les conozco. Hace poco, el jefe de personal se estaba poniendo muy quisquilloso, así que le planté una cámara oculta en su escritorio. Lo grabé durmiendo en horas de trabajo y con eso lo sancionaron y lo mandaron a un puesto olvidado en la frontera. Ja, ja. Lucía tuvo que reprimir las náuseas que le subían por la garganta. El hombre que tenía enfrente no era un soldado. Era un parásito con uniforme. Pero aún no era el momento. Necesitaba algo más, el golpe de gracia que lo destruiría sin posibilidad de escape. Hay que tener agallas para ser comandante. Por cierto, coronel, ese sargento que vi en su oficina esta tarde. Ah, Quispe. ¿Ese idiota? Lucía cambió de tema sutilmente. Parecía que se iba de baja,
pero no se le veía muy contento. Ese malnacido se atrevió a denunciarme a la inspectoría. Así que le di una lección. Le hice firmar un papel renunciando a su liquidación y a todos sus pagos pendientes. Lo amenacé con una baja deshonrosa, y el cobarde casi se orina en los pantalones. Vargas se rió a carcajadas mientras apuraba su vaso. A esos tipos hay que aplastarlos para que no vuelvan a levantar cabeza. Le aseguro que en su vida volverá a pisar un cuartel. La mano de Lucía tembló ligeramente. Era ira. Ver a ese hombre pisotear el final de la carrera de un subordinado que había servido a su país y encima jactarse de ello era casi insoportable. Sintió el impulso de revisar la grabadora en miniatura que llevaba en el bolsillo, pero se contuvo. Veo que es un hombre de acción. Claro. Mi general, si sigue mi ejemplo, en poco tiempo tendrá su segunda estrella. Yo la ayudaré. Vamos a comernos esta división entera. Vargas propuso un brindis, levantando su vaso. Lucía chocó su copa contra la de él. El tintineo cristalino resonó en la habitación como una campana que anunciaba la caída de Vargas. «Salud», dijo ella, escuetamente. No especificó por qué brindaba. Solo ella sabía que su brindis era por la justicia y por las lágrimas de los soldados que sufrían en silencio. Cuando la fiesta terminó y salieron al exterior, el aire de la noche seguía siendo frío. Después de que los subalternos de Vargas lo ayudaran a subir a su vehículo, Lucía se quedó sola en la oscuridad. Sacó la grabadora de su bolsillo. Una pequeña luz roja parpadeaba. Bestia inmunda, pensó. Sigue ladrando. Pronto te cortaré la correa. La mirada de Lucía brillaba en la noche, más fría y distante que las estrellas del cielo andino. Su guerra apenas acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el cielo de Ayacucho estaba despejado, pero la mente de Lucía se sentía tan nublada como la selva al amanecer. En su oficina de la comandancia de la Brigada de Artillería, a través de la ventana, se divisaba la silueta lejana de las montañas. Volvió a reproducir la grabación. Entre el ruido estático, la voz arrogante de Vargas resonaba: se baja un poco la calidad, se compra a proveedores más baratos, y al mes te quedan varios miles de soles limpios. Lucía apagó la grabadora con una mueca de amargura. La realidad de una unidad de primera línea, encargada de defender la soberanía del Perú, reducida a un simple negocio para llenar los bolsillos de un corrupto, la enfurecía. En ese momento, llamaron a la puerta. «Adelante». Quien entró era su edecán, el teniente Rojas. Había sido su hombre de confianza desde sus días en las fuerzas especiales y era el único que conocía los detalles de su operación. El rostro de Rojas estaba serio. «Mi general, ¿tomó desayuno?» «El rancho de hoy». «¿Otra vez un desastre?» «Sí, mi general». El menú de hoy era estofado de res, pero la carne brillaba por su ausencia. Las papas estaban casi crudas y el pan era de hace 3 días. La mayoría de los soldados está comiendo galletas con café. Escuché que el proveedor de alimentos es el mismo que abastece al Regimiento 51. La situación es grave. Lucía se levantó y se ajustó los cordones de sus borceguíes. Era de esperarse. Si Vargas metió sus manos ahí, nada podía salir bien. Según la agenda, a las 10 de la mañana está programada una exposición de planes de defensa y una inspección de campo en el Regimiento 51. El coronel Vargas dirigirá la presentación personalmente. Perfecto. No tendremos que entrar en la jaula del tigre. El tigre mismo saldrá a bailar para nosotros. Prepara el vehículo. Lucía se caló la gorra y salió de su despacho. El sonido de sus pasos resonó con una agudeza particular en el pasillo. Mateo Vargas, pensó, voy a disfrutar cada detalle de tu falso reino antes de derrumbarlo pieza por pieza. 10 de la mañana. Cuartel del Regimiento de Infantería de Selva N grado 51. El patio de armas estaba barrido a la perfección, sin una sola hoja fuera de lugar. Los árboles de los jardines parecían podados con regla y escuadra. A primera vista, era una unidad militar impecable. Pero los ojos de Lucía veían más allá. Detrás de esa perfección se escondía el agotamiento de los soldados. Un embellecimiento tan exagerado solo podía ser el resultado de sacrificar las horas de descanso de la tropa. En la entrada del centro de control de operaciones, esperaba Mateo Vargas. No quedaba rastro del hombre ebrio de la noche anterior, vestía un uniforme de gala impecable. «Lealtad»,
Damos la bienvenida a la general comandante de la Brigada de Artillería. Saludó Vargas con voz estentórea. Los oficiales de su Estado Mayor, formados a su lado, repitieron el saludo al unísono. La unidad está impecable. Digna de su comandante, dijo Lucía, fingiendo admiración mientras le daba una palmada en el hombro. ¿Cómo se encuentra después de los excesos de anoche? Vargas sonrió con suficiencia y bajó la voz. Mi general, el whisky que usted me sirvió fue como una medicina. Estoy como nuevo. Se sorprenderá cuando vea la presentación que he preparado. El centro de control de operaciones al que la condujo estaba equipado con tecnología de punta. En una pantalla gigante se proyectaba un mapa de operaciones con gráficos deslumbrantes. Vargas tomó un puntero y comenzó su exposición con entusiasmo. Nuestro regimiento vigila las posibles rutas de infiltración enemiga las 24 horas del día y mantiene una capacidad de respuesta inmediata. De hecho, en el último ejercicio de entrenamiento combinado, obtuvimos la calificación más alta de la división. Su discurso era elocuente, pero Lucía prestaba más atención a las caras de los oficiales que escuchaban que a las cifras en la pantalla. Sus rostros estaban pálidos y se crispaban cada vez que Vargas alzaba la voz. Era miedo. No era la atención respetuosa de un subordinado, sino la atención de quien sabe que un error le puede costar la carrera. Cuando la exposición terminó, Lucía aplaudió. Excelente. Sobre el papel, todo es perfecto. Pero, coronel, además de los papeles, me gustaría ver el terreno. Las cuadras de la tropa, el comedor, ese tipo de cosas. La ceja de Vargas se arqueó. Una inspección sorpresa era lo que más temían los comandantes. Pero rápidamente recuperó la compostura y respondió con confianza. Por supuesto, mi general. Justo quería presumir de la remodelación del comedor. Por aquí, por favor. La condujo con orgullo al comedor de tropa. Al entrar, un aroma a adobo recién hecho inundaba el ambiente. Sin embargo, Lucía supo al instante que el olor era artificial, probablemente de algún ambientador. Dentro, los cocineros sudaban la gota gorda mientras preparaban la comida y, sobre las mesas, había bandejas con porciones de carne que rara vez se veían en un rancho militar. Vargas se hinchó de orgullo. Como ve, mi general, me preocupo mucho por la alimentación de mis hombres. Intento que no extrañen los restaurantes de la ciudad. Lucía se acercó al mostrador de servicio. Una montaña de lomo saltado esperaba a ser servida. Tomó un trozo con las pinzas. A simple vista parecía bueno, pero al observarlo de cerca, la calidad de la carne era pésima. Era casi todo grasa y pellejo, y el fuerte olor a sillao y especias apenas lograba disimular un regusto a carne vieja. Se ve abundante. El costo por ración debe ser alto. Veo que administra el presupuesto de forma muy eficiente, dijo Lucía, enfatizando la palabra eficiente, usando el mismo doble sentido que Vargas había usado la noche anterior al confesar sus fechorías. Él, sin embargo, lo tomó como un cumplido y se rió a carcajadas. Ese es el secreto, mi general. Se aprieta un poco al proveedor, se eliminan algunos gastos innecesarios, y el dinero aparece. Cuando necesite algún consejo para administrar el rancho de su brigada, no dude en consultarme. En ese momento, desde una esquina del comedor, se oyó el estrépito de una bandeja al caer. La cabeza de Vargas giró bruscamente. Oye, ¿qué mierda fue eso? Su grito congeló el aire. Un soldado con rango de cabo, en un rincón, temblaba como una hoja. Se le había resbalado la bandeja por accidente. Vargas se acercó a él a grandes zancadas. Lucía lo siguió, apretando los puños. Mi coronel, disculpe. Se me resbaló. El soldado bajó la cabeza rápidamente. Vargas lo empujó en el pecho con el dedo. ¿Acaso no sabes quién soy? ¿No ves que tenemos una visita importante y tú vienes a hacer escándalo? Lo hiciste a propósito, para hacerme quedar mal. No, mi coronel, de ninguna manera. Este mocoso me mira a los ojos y me miente. Ahora mismo, lame todo eso del suelo. La orden de Vargas fue espantosa. Le estaba ordenando lamer del suelo el guiso y el arroz derramados. Los oficiales presentes deberían haber intervenido, pero nadie se atrevió. Lucía sintió el impulso de agarrar a Vargas por el cuello, pero tuvo que contenerse. Aún no. Para la destrucción total y sin escapatoria que planeaba, necesitaba paciencia. Forzó una sonrisa y tomó a Vargas del brazo. Vamos,
coronel, no sea tan duro. El muchacho se puso nervioso por mi presencia. No arruinemos el ambiente. Yo me encargaré de que limpie después. Vargas cedió ante la intervención de Lucía, aunque a regañadientes. Pero la mirada que le lanzó al soldado seguía siendo asesina. Agradece que está la general. Si no, hoy mismo te ibas derechito al calabozo. Se volvió hacia Lucía, cambiando su expresión por completo. Disculpe, mi general. No sé cómo educo a estos muchachos. ¡Qué vergüenza! No se preocupe. Parece que les falta un poco de disciplina. Más tarde tendrá que darles una buena charla motivacional. Lucía le hizo una seña al soldado para que limpiara rápidamente. El joven, entre sollozos, comenzó a limpiar el suelo, y el corazón de Lucía se encogía al verlo. Terminada la inspección, ya pasada la hora del almuerzo, Lucía estaba sentada en el sofá de la oficina de Vargas, tomando un café. Vargas, que había cancelado su agenda de la tarde, le hizo una propuesta confidencial. «Mi general, ¿está libre esta noche? Ayer fue algo íntimo entre nosotros, pero hoy he invitado a algunos de mis oficiales más prometedores. Para que los conozca y empecemos a formar nuestro equipo». ¿Un equipo? Me parece bien. ¿De quiénes se trata? Son comandantes de compañía, muchachos leales y muy eficientes. Pero solo beber sería aburrido, ¿no cree? He preparado un evento especial. Los ojos de Vargas brillaron. Un mal presentimiento recorrió a Lucía. ¿Un evento especial? Sí. Tengo un capitán, de apellido Flores. Su esposa es una belleza. Está embarazada y un poco pesada, pero cuando le dije que era una cena de bienvenida para usted, aceptó encantada venir a servirnos. Lucía detuvo la taza de café a medio camino. ¿Hacer venir a la esposa embarazada de un subordinado a una cena de borrachos? ¿Y para que le sirviera? Esto iba más allá del abuso de poder. Era un acto criminal, inhumano. ¿Una mujer embarazada? Debe ser difícil para ella. Al notar la reticencia de Lucía, Vargas le restó importancia con un gesto. Vamos, mi general. La familia de un militar debe tener ese tipo de espíritu de sacrificio. Además, el ascenso de su esposo está en juego. Un poco de apoyo de su parte es lo mínimo que se puede esperar. Yo no la obligué, ellos mismos se ofrecieron. Ja, ja. Mentira. Era imposible que se hubieran ofrecido. Seguramente hubo coacción y amenazas. Lucía aplastó la ira creciente con una fría racionalidad. Esa noche, Mateo Vargas cruzaría un río sin retorno. Y ella, al otro lado, estaría esperando para ahogarlo. Ya veo. Su liderazgo debe ser impresionante para que una mujer en su estado venga corriendo a servirle. Esperaré con ansias la cena de esta noche. La respuesta de Lucía dejó a Vargas tan satisfecho que empezó a tararear una canción. 7 de la noche. En un exclusivo restaurante de carnes a las afueras de Huanta. En un salón privado, cerrado a los clientes habituales, estaban sentados Vargas, Lucía y 3 comandantes de compañía del regimiento. Los capitanes mantenían una postura rígida, pero sus rostros denotaban tensión. El capitán Flores, sentado en una esquina, miraba su reloj constantemente, inquieto. «Oye, Flores, ¿qué te pasa? ¿Acaso el reloj te va a dar de comer?», lo reprendió Vargas. Flores se sobresaltó. «Disculpe, mi coronel. Es que mi esposa ya debería haber llegado. Ya vendrá, no seas tan pesado. Dile que espere afuera hasta que la llamemos». Un momento después, la puerta del salón se abrió con cuidado y entró una mujer con un vientre muy abultado. Era la esposa del capitán Flores. Su rostro estaba hinchado y caminaba con dificultad, pero forzaba una sonrisa. «Buenas noches. Soy la esposa del capitán Flores». Hizo una reverencia con esfuerzo. Lucía tuvo que reprimir el impulso de levantarse de un salto. Vargas, sin moverse de su asiento, le hizo un gesto arrogante. «Ah, ya llegaste. Qué esfuerzo con esa barriga. No te sientes al lado de tu esposo, siéntate aquí, al lado de la general. Sírvele un trago». La esposa del capitán se mostró desconcertada. «Sí, mi coronel». Se acercó con paso torpe al lado de Lucía. Lucía, fingiendo amabilidad, le hizo un sitio.
Buenas noches. Siéntese, por favor. Con esa barriga debe estar cansada. Gracias, mi general. Apenas se sentó, Vargas deslizó una botella de pisco hacia ella. A ver, cuñada. Esta cena es muy importante, para darle la bienvenida a nuestra general. Tienes que servirle un buen pisco para que tu esposo gane puntos, ¿entiendes? Era una locura. El capitán Flores miró a Vargas con una expresión suplicante. Mi coronel, mi esposa no puede ni oler el alcohol, le dan náuseas. Oye, ¿quién le ha dicho que beba? Que sirva, carajo. ¿Por qué siempre tienes que aguar la fiesta? Por eso no asciendes, imbécil. Vargas gritó y lanzó sus cubiertos sobre la mesa. Rebotaron y golpearon el pecho del capitán. La esposa de Flores, pálida como el papel, tomó la botella con manos temblorosas. Tranquilo, mi amor. Yo lo hago. Disculpe, mi coronel. Yo le serviré. Su voz estaba cargada de lágrimas contenidas. Apoyando su vientre en la mesa, se levantó con dificultad para servir el pisco en la copa de Lucía. Sus manos temblaban tanto que el licor se derramó fuera del vaso. ¡Ay, qué desperdicio! Concéntrate, cuñada. ¿Acaso no quieres que tu esposo ascienda? Hazlo bien. Vargas chasqueó la lengua, humillándola. Si tu marido es un inútil en el cuartel, por lo menos tú deberías apoyarlo en casa. ¿Dónde aprendiste esos modales? En ese instante, el capitán Flores apretó los puños e intentó levantarse. Pero su esposa le agarró con fuerza el muslo y negó con la cabeza. Era una señal para que se contuviera. Sabía que si explotaba allí, la carrera militar de su esposo terminaría. Lucía, observando esta escena infernal, sentía que se ahogaba. Comprobó el estado de la grabadora bajo la mesa y tomó una decisión. Se acabaron las actuaciones. O, mejor dicho, era el momento de la última y más importante actuación. Levantó la copa con el pisco derramado y se lo bebió de un solo trago. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Uf, qué buen pisco. Coronel, creo que la señora está tan nerviosa que le tiemblan las manos. Con esto ya ha demostrado suficiente lealtad, ¿no cree? Vargas, encantado con la reacción de Lucía, se rió a carcajadas. Todavía no, mi general. A estos muchachos hay que apretarles las tuercas, si no, no aprenden. Oye, Flores. No te quedes ahí parado, canta una canción. Anima un poco el ambiente. Había cruzado la línea. Definitivamente. A una mujer embarazada, después de obligarla a servir alcohol, ahora le pedía que cantara. Los ojos del capitán Flores finalmente se llenaron de lágrimas. Mi coronel, por favor, basta. Es mi esposa. La mujer que lleva a mi hijo. Gritó, desesperado. El rostro de Vargas se descompuso. ¿Este imbécil se ha vuelto loco? ¿Me estás gritando? ¿Te estás insubordinando? Se levantó de un salto, se acercó al capitán y levantó la mano para abofetearlo. En ese preciso instante, alguien le sujetó la muñeca. Era Lucía. Su agarre fue tan fuerte que Vargas, un hombre corpulento, soltó un quejido de dolor. Mi general, ¿qué hace? Lucía no soltó su muñeca mientras se levantaba lentamente. La sonrisa falsa había desaparecido por completo de su rostro. En su lugar, había una mirada gélida y letal. Coronel Mateo Vargas, la función ha terminado. ¿Qué? ¿De qué habla? Capitán Flores, coja a su esposa y lárguese de aquí ahora mismo. Afuera está esperando mi vehículo. Vayan directamente al hospital. Mi conductor ya tiene las instrucciones. Mi general, Flores, sin entender nada, se quedó paralizado. Es una orden. Fuera. Ante el grito autoritario de Lucía, el capitán reaccionó, ayudó a su esposa a levantarse y salieron del salón. Ahora solo quedaban Vargas, Lucía y los otros dos capitanes, petrificados por el miedo. Vargas se soltó de la mano de Lucía con un tirón. Suélteme. ¿Qué cree que está haciendo? Estoy educando a mi subordinado, no se meta. Lucía, con una expresión gélida, sacó la grabadora de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Educar. ¿A esto le llamas educar? Yo más bien lo llamaría una canallada. ¿Qué? ¿Canallada?
¿Se ha vuelto loca? Vargas, con el rostro congestionado, se le enfrentó. Pero Lucía no parpadeó. No. La locura apenas va a empezar. Mateo Vargas, a partir de hoy, dejas de ser un militar. Eres simplemente un delincuente con uniforme. Lucía sacó su teléfono y llamó a alguien. Entren. Con esa breve orden, la puerta del salón se abrió de golpe y varios agentes de la policía militar entraron bruscamente. Suéltenme. No me toquen. ¿No saben quién soy? Soy el coronel Mateo Vargas, comandante del Regimiento 51. El grito de Vargas resonaba en el salón mientras dos robustos policías militares le retorcían los brazos a la espalda. Se revolvía como un animal atrapado. Los platos de carne fina cayeron de la mesa sobre las brasas, produciendo un chisporroteo y una nube de humo. En medio de aquel caos, el rostro de Vargas, desfigurado por el pánico y la furia, era una imagen grotesca. Lucía permanecía impasible en medio del desastre. Se acercó lentamente hasta quedar justo frente a él. Lo miró desde arriba, arrodillado y sometido en el suelo. Mateo Vargas, su voz era baja, pero más clara y contundente que cualquier grito. ¿No eras tú el que quería arreglar las cosas sin uniforme? De acuerdo. A partir de ahora, no eres un coronel. Eres el investigado Mateo Vargas, acusado de deserción del deber, insubordinación, abuso de autoridad, peculado y malversación de fondos. Me tendiste una trampa. ¿Te atreves a traicionar a un superior? ¿Crees que te saldrás con la tuya? Mis compañeros de promoción no se quedarán de brazos cruzados. Vargas escupía mientras gritaba, con los ojos inyectados en sangre. No podía asimilar que la socia que creía haber encontrado era en realidad la parca que venía a llevárselo. Lucía, con una mirada helada, hizo un gesto a los agentes. Espósenlo. ¿Qué? ¿Esposas? Oye, Lucía, ¿estás loca? ¿Esposar a un comandante de regimiento? ¿Le has informado al general de división? ¿El comandante general del ejército lo sabe? Clic. El frío metal de las esposas se cerró sobre las muñecas de Vargas. Las mismas manos que durante toda su vida solo habían dado órdenes, ahora llevaban los grilletes de un criminal. Lucía se inclinó y le susurró al oído. El comandante general, esos altos mandos en los que tanto confías, adivina quién firmó la orden para toda esta operación. Las pupilas de Vargas temblaron como si un terremoto las sacudiera. ¿El comandante general? ¿El hombre que él consideraba su protector había autorizado esto? La desesperación se apoderó de su rostro. Llévenselo. Y no lo saquen por la puerta de atrás. Sáquenlo por la entrada principal, con la cabeza bien alta. Que toda la gente de Guanta lo vea. No. Suéltenme. Vargas fue arrastrado hacia afuera, gritando como un cerdo en el matadero. Los otros comensales del restaurante salieron al pasillo, murmurando, para ver la escena. La imagen de un coronel del ejército siendo arrastrado por la policía militar se convirtió rápidamente en el festín de las cámaras de los teléfonos móviles. En el corazón de Guanta, el mito de Mateo Vargas, el autoproclamado rey del Braem, se derrumbaba de la forma más humillante posible. En el salón solo quedaban los dos capitanes, paralizados por el terror. Estaban en el suelo, con la cabeza gacha, temblando. Temían ser arrestados como cómplices. Lucía se acercó a ellos. Con cada paso de sus botas militares, los hombros de los capitanes se encogían. Levanten la cabeza. Los dos capitanes levantaron la vista con vacilación. Sus caras estaban cubiertas de lágrimas y mocos. Mi general, nosotros solo seguíamos órdenes. Por favor, perdónenos. Lucía suspiró y arrastró una silla para sentarse frente a ellos. Ustedes también son soldados. Esos 3 rombos en sus hombros no se los ganaron jugando a las cartas. No resistirse a una orden injusta es un acto de cobardía. Lo sentimos, mi general. Lo sentimos. Pero el tono de Lucía se suavizó. Sé que han sufrido para sobrevivir bajo el mando de un monstruo. Y también sé que no participaron activamente en sus abusos. Vi sus caras cuando la esposa del capitán Flores estaba sirviendo el pisco. Los ojos de los capitanes se abrieron como platos. Sintieron tal alivio que casi se desploman en el suelo. Lo que pasó hoy queda aquí. Pero con una condición.
durante la investigación de la inspectoría, deberán declarar toda la verdad sobre las corruptelas de Vargas, sin omitir un solo detalle. Es la única manera de que conserven su uniforme. ¿Entendido? Sí, mi general. Le seremos leales hasta la muerte. Váyanse. Vayan al hospital a ver cómo está el capitán Flores y su esposa, e infórmenme. Los capitanes salieron del salón como si escaparan de un incendio. Sola, Lucía contempló las botellas de licor esparcidas sobre la mesa. Vio su propio reflejo en una botella de whisky caro. Parecía cansada, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Sacó su teléfono y envió un mensaje. Objetivo capturado. Situación controlada. Iniciando fase de limpieza. Al día siguiente, en el patio de armas del Regimiento 51. A pesar de ser la hora de la formación matutina, el ambiente era diferente. El rumor del arresto del comandante se había extendido como la pólvora. Los soldados cuchicheaban y los oficiales, desorientados, no sabían qué hacer. En ese momento, Lucía Mendoza subió al estrado central. Detrás de ella, una fila de vehículos de la Policía Militar de la División. De pie frente al micrófono, Lucía contempló a los más de 2000 soldados reunidos en el patio. ¡Atención! Su orden, nítida y cortante, resonó a través de los altavoces, y un silencio instantáneo se apoderó del lugar. Soy la general de brigada Lucía Mendoza, comandante de la Brigada de Artillería. Por orden del comandante general de la división, asumo temporalmente el mando del Regimiento 51 hasta que se designe un nuevo comandante. Un murmullo recorrió las filas. Que el comandante de otra unidad asumiera el mando era una medida de emergencia. Desde anoche, el excomandante de esta unidad, coronel Mateo Vargas, se encuentra detenido y bajo investigación por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y maltrato a subalternos. Al oír la palabra detenido, una exclamación ahogada surgió de entre los soldados. Era una mezcla de incredulidad y una alegría reprimida durante mucho tiempo. Hoy, ante todos ustedes, hago una promesa. Voy a limpiar la oscuridad que ha cubierto esta unidad durante tanto tiempo. Voy a restaurar el honor de nuestros compañeros que fueron dados de baja injustamente, y el de todos ustedes que han sufrido en silencio. La mirada de Lucía se encontró con la de cada soldado. A partir de ahora, no tengan miedo. No obedezcan órdenes injustas. Un soldado le debe lealtad a la patria y al pueblo, no es el sirviente personal de un comandante corrupto. Hoy, el Regimiento 51 renace. Cuando terminó su discurso, alguien comenzó a aplaudir. Al principio fue un sonido tímido, pero pronto creció como una ola hasta inundar el patio de armas. No era el aplauso protocolario de siempre. Era la ovación sincera de unos soldados liberados de la tiranía de Vargas. Lucía bajó del estrado y se dirigió directamente al comedor. En la entrada, el dueño de la empresa de catering que Vargas tanto había elogiado estaba siendo interrogado por la policía militar. Al ver a Lucía, el hombre gritó, fingiendo inocencia. Mi general, esto es un malentendido. Yo gané la licitación de forma legal. ¿Legal? ¿Una licitación legal donde los certificados de calidad de la carne de res están falsificados? Lucía tomó unos papeles de un agente y se los puso delante de los ojos. Carne de primera calidad, origen nacional. ¡Qué descaro! Importaban carne congelada de tercera de Brasil, a punto de caducar, la hacían pasar por nacional y se repartían la diferencia con Vargas. ¿Me equivoco? El rostro del hombre se volvió blanco como las calorías. Es la comida de los soldados. Se atreven a jugar con el rancho de los hombres que defienden a nuestro país. Ustedes ni siquiera merecen comer. Lucía le dio la espalda con frialdad. Incauten todo. Revisen cada libro de cuentas, cada recibo. Hay que recuperar hasta el último sol robado. Dentro del comedor, los cocineros observaban la escena con ojos brillantes. Siempre se habían sentido culpables por tener que cocinar con ingredientes en mal estado. Lucía se acercó al jefe de cocina y le puso una mano en el hombro. Jefe, ¿a partir de hoy podremos servir una comida decente? Sí, mi general. Tenemos guardados en el almacén ingredientes de primera, de emergencia. Los escondimos para que Vargas no pudiera tocarlos. Hoy mismo prepararemos un rancho especial. Excelente. Cuento con ello. Una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en los labios de Lucía. La tarea de extirpar el cáncer del regimiento apenas comenzaba,
pero ya se sentía un aire de renovación. Sin embargo, aún quedaba un asunto pendiente. El enfrentamiento final con la serpiente mayor, Mateo Vargas. Sala de interrogatorios de la Inspectoría de la División. Una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada únicamente por la luz pálida de un fluorescente. Mateo Vargas estaba sentado frente a una mesa de metal, atado con grilletes. En una sola noche, parecía haber envejecido 10 años. El pelo revuelto, el uniforme con la marca donde antes lucía su insignia de grado, y la mirada perdida. La puerta de metal se abrió y entró Lucía. Hizo salir a los interrogadores y se sentó frente a él. Vargas levantó la cabeza y la miró con odio. ¿Te divierte? ¿Te divierte venir a verme después de arruinarme la vida? Su voz era un graznido ronco. ¿Arruinarte? Quien arruinó tu vida no fui yo, fuiste tú mismo. Yo solo destapé el basurero. Lucía encendió una tablet y la colocó frente a él. En la pantalla, se reproducía la declaración en video del sargento Quispe, el mismo al que Vargas había amenazado para forzar su baja. El coronel me amenazó con hacerme pasar por loco y darme de baja por problemas mentales si no firmaba. Tuve que hacerlo por el tratamiento de mi madre. En el video, Quispe lloraba desconsoladamente. A Quispe le han anulado la baja. El general de división ordenó personalmente que se le apoye con los gastos médicos de su madre. Vargas resopló. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a poner sentimental? ¿Crees que con la declaración de un simple sargento vas a poder hundirme? Ya llamé a mi abogado. Es un exmilitar, de los mejores. Saldré de aquí por falta de pruebas. Todavía no entendía. Lucía chasqueó la lengua. ¿Tu abogado? Ah, ¿te refieres a ese del estudio Victoria? Me dicen que ha dado media vuelta en el camino. Al parecer, defenderte podría dañar la imagen de su bufete. Los ojos de Vargas se desorbitaron. ¿Qué? Mientes. Y además, tengo otra carta bajo la manga. Tu agenda secreta. El rostro de Vargas se tornó ceniciento. La agenda secreta. Su último recurso, el que estaba seguro de que nunca encontrarían. El cuaderno donde anotaba todos los sobornos, escondido bajo una baldosa suelta en su oficina. Lucía sacó un viejo cuaderno de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. El leve sonido del cuaderno al caer fue para Vargas como una sentencia de muerte. Me costó encontrar esto. La baldosa estaba muy bien disimulada. El contenido es fascinante. La lista de coimas de los proveedores, los nombres de quienes pagaron por ascensos, incluso los detalles de las juergas en Lima con los oficiales del Estado Mayor del Ejército. Vargas abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. Sentía que se asfixiaba. Si esta agenda se hace pública, no caerás solo tú. Caerán todos los que están en ella. ¿Crees que esos altos mandos a los que tanto protegías te van a salvar? ¿O crees que te usarán como chivo expiatorio? Lucía se inclinó, mirándolo fijamente a los ojos. Estás solo, Mateo. Completamente abandonado. ¡Ah! Vargas soltó un grito animal y comenzó a golpearse la cabeza contra la mesa. Todo había terminado. El honor, el dinero, el rango y el futuro. Silencio, ordenó Lucía con frialdad. Pagarás por cada uno de tus actos. Púdrete en la cárcel y, mientras lo haces, recuerda el nombre de cada uno de los soldados a los que humillaste. Será tu única forma de penitencia. Se levantó sin miramientos. Detrás de ella, escuchó los sollozos de Vargas, pero no se dio la vuelta ni una sola vez. Al salir de la sala de interrogatorios, se encontró con el teniente Rojas, que la esperaba con una sonrisa. Mi general, buenas noticias. La esposa del capitán Flores ha sido dada de alta. Fue solo un cólico por el estrés. Tanto ella como el bebé están perfectamente. ¡Qué alivio! Me alegro mucho. Lucía, por fin, sintió que la tensión la abandonaba y respiró hondo. Además, el capitán Flores ha venido. Insiste en agradecerle personalmente. En una banca cercana, el capitán Flores estaba de pie. Al ver a Lucía, corrió hacia ella, cojeando ligeramente, y se cuadró. Lealtad. Mi general, muchas gracias. Si no fuera por usted, podría haber perdido a mi esposa y a mi hijo. Jamás olvidaré lo que hizo por nosotros.
Los ojos del capitán estaban enrojecidos. Lucía tomó su mano. Capitán, levante la cabeza. No fue su debilidad la que lo puso en esa situación, fue la bajeza de su oponente. Ahora solo le queda ser un buen padre y un soldado del que todos podamos sentirnos orgullosos. Necesito que usted tome las riendas hasta que el regimiento se normalice. Es en el único en quien confío. Sí, mi general. Lo haré a costa de mi propia vida. La voz del capitán había recuperado su fuerza. Lucía sintió una calidez en el pecho. Por esto vestía el uniforme. No para acumular estrellas y poder, sino para proteger a su gente y defender la justicia. Esa tarde, Lucía regresó a su comandancia. Su misión temporal al mando del Regimiento 51 había terminado, pero las ondas expansivas de sus acciones fueron enormes. Se inició una inspección a gran escala en toda la división, y muchos oficiales corruptos vinculados a Vargas fueron obligados a retirarse. El sol se ponía tras la ventana de su oficina. Bajo el cielo rojizo de Ayacucho, se oía el sonido de los soldados corriendo y cantando sus himnos. 1, 2, 3, 4. Lo que hasta ayer sonaba como un lamento forzado, hoy era un grito lleno de vida. Toc, toc. El teniente Rojas entró con una taza de café caliente. Mi general, su café. Y tiene una llamada del comandante general del ejército. ¿Del comandante general? Sí. Dice que quiere hablar con usted sobre este caso. Su voz sonaba bastante seria. Lucía sonrió para sus adentros. Con los nombres de varios oficiales de alto rango en la agenda de Vargas, el comandante general también debía tener un problema entre manos. Quizás era el preludio de otra guerra. Entendido. Prepara el vehículo. Lucía tomó un sorbo de café y se puso la gorra. Su mirada volvía a ser la de sus tiempos en las fuerzas especiales, afilada como un cuchillo, justo antes de una misión. Vamos. A armar otro escándalo.